en México, vamos a darnos una refrescada y nos vamos a Tailandia para ver en el yo por qué. ¿Cuál es el conflicto que está pasando en Tailandia? El golpe de Estado que está dando allá y por qué, ¿no? ¿Qué está sucediendo? Vamos a ver el yo por qué. Tailandia es uno de esos destinos exóticos y llamativos para el turismo, con actividades, religión y gobierno muy diferentes a los que estamos acostumbrados. Pocos imaginarían que detrás de los videos promocionales de este país existe una realidad muy distante de la cara que le da al mundo. Desde hace varios meses hemos visto manifestaciones y revueltas en todo el país, que finalizaron hace una semana con un golpe de Estado, el 12º en la historia de Tailandia, que lleva arrastrando problemas desde hace algunos ayeres, concluyendo con este golpe una crisis que arrastraba desde hace 8 años. Tailandia se rige como monarquía constitucional con los poderes separados a modo occidental, es decir, ejecutivo, legislativo y judicial. El rey sigue siendo el jefe de Estado como una figura pero representativa. El poder legislativo lo conforma la Asamblea Nacional de Tailandia, conformada por senadores y diputados que son elegidos por votaciones, mientras el poder judicial está a manos del Tribunal Supremo y el poder ejecutivo a cargo del primer ministro y 26 miembros de la Asamblea Nacional. Bajo estos cargos existen dos fracciones de gran importancia que siempre disputan el poder en las elecciones. El partido de los Shinawatra, o mejor conocido como los Camisas Rojas. Su nombre oficial es el Frente Unido por la Democracia contra la Dictadura. Apoyan a la gente trabajadora y a la población rural que cree que la justicia defiende los intereses de la élite en Tailandia, fundado por Thaksin Shinawatra. Y del otro lado se encuentra el partido Alianza Popular por la Democracia, popularmente conocido como los Camisas Amarillas. Son derechistas, ultranacionalistas, formados por clases medias urbanas, élites adineradas, y ellos exigen una regeneración democrática y la creación de un parlamento formado por el pueblo. El objetivo final es terminar con la influencia que sigue ejerciendo el ex primer ministro Thaksin Shinawatra, derrocado en un golpe de Estado en 2006 y hermano del actual líder del país. Thaksin fungía como primer ministro cuando en 2008 fue acusado de corrupción. Tras ser derrocado, huye del país. Pero en 2011 su hermana es elegida como primer ministro, por lo que buscaba promover una amnistía para su hermano. Cuando la Asamblea Nacional aprobó dicha petición, los Camisas Amarillas iniciaron las manifestaciones y aunque se intentaron calmar las situaciones convocando elecciones, estas fueron anuladas por las condiciones de violencia que se suscitaron. Desde hace algunas semanas fue destituida con el argumento de abuso de poder. Es así que las manifestaciones exigen un nuevo sistema político. Después de los enfrentamientos, los números rojos comenzaban a incrementarse. 28 muertos y 800 heridos, sin contar a un país en estado de ingobernabilidad. En medio del caos, el ejército tailandés intervino para apaciguar la intranquilidad, dando un golpe de Estado, derrocando al primer ministro interino. Además, se implantó la ley marcial, que consiste en facultar a las fuerzas extraordinarias, a la Fuerza Armada o Policía en impartición de justicia y resguardo del orden público. A partir de este anuncio, se ha nombrado como ministro al comandante en jefe del Real Ejército tailandés, Prayut Chan-o-cha, que al momento, además de suspender la constitución vigente, ha arrestado diversos funcionarios derrocados, así como apertura la comunicación entre los dos bandos existentes sin éxito aún. El cronograma de paz se llevará a cabo en 15 meses, por lo que los 3 primeros meses la labor será conciliar a las dos partes, y la segunda fase, con duración de 1 año, consiste en nombrar un ejecutivo y nombrar un proyecto de constitución para dar paso a elecciones nuevas. Exhortó a los tailandeses a dejar la violencia y a seguir con su rutina habitual. Bien, fíjese usted la situación de Tailandia, que realmente está bastante complicada, y pues bueno, nosotros lo que queremos es acercarle a ustedes un poco de información para que se tome usted un tiempo para investigar un poquito más. A veces nos pareciera que estos lugares están muy lejanos y que no nos afecta lo que sucede en esos lugares, y sin embargo nos afecta desde varios puntos de vista, económicos, políticos, etcétera, etcétera. Pero no nada más eso, sino que además recuerden algo muy importante: quien no conoce su historia está condenado a repetirla, ¿no? Y vemos cuadros que ahorita, por ejemplo, yo veía
un canal ruso, Carmen, durante el fin de semana precisamente, y veía yo la situación de Ucrania y dices, la mitad de lo que hemos visto nosotros en nuestros medios locales y nacionales, realmente está pasando una cuestión terrible. Y se está hablando, por ejemplo, en Ucrania de autodefensas, se está hablando de resistencias muy importantes que se están dando en Ucrania, de ambas partes, tanto de los que se quieren separar como de los que no, etcétera, etcétera. Vemos la situación de Tailandia y tenemos una situación también donde el Estado, la milicia ya dijo, yo tomo cartas en el asunto y el control, porque, bueno, al final de cuentas es un caos lo que está sucediendo con el gobierno. Y a veces analizo y veo situaciones que están sucediendo en México y en otras partes del mundo y dices, bueno, pues no estamos muy lejos de lo que está sucediendo en otras partes del mundo. Acá es muy importante, hay dos palabras que están circulando en todo el mundo y que como que no se terminan de cuajar en México, pero que quizá por ahí vayamos. Son autodefensas y resistencia civil organizada. Por supuesto, por supuesto. Son dos palabras, porque lo que te decía, ante el que te digan, todo es una leyenda urbana, no es cierto, el megadrenaje está concluido y de repente ves, o sea, huecos, ves inundaciones, ves contaminación, y dices, ¿de qué están hablando? Y te dicen, lo que estás viendo no existe. Ahorita lo vamos a ver también en el caso de Michoacán. Entonces, cuando estás viendo eso, ¿qué te queda? Así es. Así es, precisamente lo que está pasando en muchas partes del mundo, y tengamos muchísimo cuidado, porque cuando no analizamos estos casos como el de Tailandia, como el de Ucrania y como muchos lugares del mundo, Siria, Egipto, etcétera, etcétera, Carmen, donde todo esto, Venezuela, donde todo esto se está dando de manera realmente radical, pues bueno, cuidado, ojo, porque yo no diría que las cosas están muy bien en nuestro país. Mira, estamos poniendo el teléfono en la pantalla para que también se comunique, habíamos hablado de